Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de los conversatorios tan claro como el agua, perdón, que marcan el inicio de actividades del el Museo Gota de Agua. Para nosotros es un placer tener esta tarde a la doctora Alicia Poma del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muy bienvenida, doctora Alice. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Está también con nosotros el doctor Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua, y como ustedes saben, produciendo está eh, la bióloga experimental Lilia Anaya. El día de hoy es un conversatorio especial porque vamos a un escenario que no comúnmente tratamos cuando estamos discutiendo asuntos del agua. Hemos dicho varias veces que el museo y los conversatorios tienen por objeto presentar profesionales que tengan que ver con alguno de los escenarios del agua, ¿no? Y regularmente entonces tenemos ingenieros, tenemos hidrólogos, tenemos biólogos, tenemos sociólogos, ¿no? Todos esos profesionales que abordan un escenario del agua y los temas que regularmente son recurrentes en el estudio del agua. El día de hoy nos movemos un poco de ese centro porque vamos a hablar de de emociones que acompañan a las emergencias climáticas. Y por eso nos da mucho gusto recibir a la doctora Alicia Poma, porque si uno revisa la literatura, pues se va a encontrar reiteradamente el nombre de la doctora y varios escritos que hacen referencia a este tema. Entonces, doctora, le reitero la bienvenida, le agradezco mucho que esté aquí. Y como parte de la dinámica de este programa, le pedimos siempre a nuestros invitados que nos platiquen cómo fueron gestando su perfil profesional, sobre todo porque tenemos una audiencia de estudiantes y de profesionales y demás, que les interesa mucho saber cómo fue que se fueron dando las tomas de decisiones para que hoy los profesionales sólidos en una materia este, lo sean después de haber recorrido un largo camino. Entonces, doctora Alice, si nos quiere platicar, por favor, la oímos con toda atención. Gracias, con mucho gusto. Además, la biografía siempre es importante porque se entiende, ¿no? Por cómo llegamos, cada quien, dónde estamos, lo que hacemos. Entonces, yo estudié, bueno, mi licenciatura la estudié en Italia, en ciencias políticas, porque soy italiana, pero el posgrado luego fue estudiarlo en España, en Sevilla, en el sur de España, en Andalucía, y maestría y doctorado los estudié en ciencias sociales aplicadas al medio ambiente, y además tiene que ver con el tema del agua, porque estudié luchas en defensa del agua contra la construcción de represas. Y estudié entre España y México, porque tenía un caso de estudio también en mi tesis doctoral en México. Entonces, mi relación con México empieza en 2002, con la tesis licenciatura. Luego he viajado mucho a México durante todo el posgrado. Y desde 2015 ya estoy viviendo en Ciudad de México, en México, ya de manera estable, aunque ya llevaba varios años colaborando con México y viviendo en temporadas. Y desde las luchas por el agua me moví a los conflictos socioambientales más amplios, ¿no? También en defensa de los bosques, no solo del agua, y llegué en 2017 a acercarme a lo que ahora se define el activismo climático, es decir, todas esas formas de activismos que tienen que ver con la emergencia climática. Y desde mi posgrado, desde la maestría y el doctorado,
empecé a estudiar las emociones en los conflictos socioambientales, para ver cómo las emociones movían a las personas que defienden los territorios, para ver cómo las emociones podían a veces facilitar y a veces dificultar la defensa del territorio. Y así, digamos, llevo más de 10 años, 12 años trabajando el tema de emociones, defensa del territorio y ahora en específico desde 2017, cambio climático, emergencia climática, como ahora más bien se denomina, ¿no? Por la urgencia y la gravedad que tiene. O sea, esa es mi trayectoria y cómo llegué a estudiar las emociones en la emergencia climática, que es el tema de hoy. Muy bien, muy interesante. ¿Tiene en México un lugar en particular donde esté haciendo estos análisis? He trabajado en distintos estados. El caso de estudio de mi tesis doctoral fue en Jalisco y de mi primer postdoc también fue en Jalisco y sucesivamente Ciudad de México. Y en este momento, bueno, estoy en mi año sabático y estoy en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Y he trabajado también en Oaxaca. Entonces, sí, me he movido por varios estados, más bien en el centro de la República. Muy bien. Fíjese que nosotros hemos revisado algunas cosas y hemos tenido algunos invitados y el tema de la salud mental ha sido recurrente, aunque no hayamos entrado al fondo, ha sido recurrente, pero la salud mental fundamentalmente de la gente afectada por el fenómeno, ¿no? Entonces usted nos está hablando de, digamos, otro cuerpo, otro grupo de personas que son los activistas. Entonces, usted hace esta diferenciación entre la salud mental de la gente afectada por la crisis climática y los activistas que están tratando de ayudar en esto. Sí, en la literatura sobre emociones y emergencia climática hay, digamos, dos grandes campos. La psicología, que trabaja la salud mental, y luego hay otras ciencias sociales como la sociología, que desde donde yo más trabajo, que es analizar las emociones climáticas más allá de la salud mental, cuando todavía no son un problema de salud mental, porque de todas maneras sentimos emociones todo el tiempo y todo el tiempo las emociones influyen en nuestra acción. En algunos casos específicos se pueden convertir en problemas de salud mental, que es donde más trabajan los psicólogos. Nosotros trabajamos antes, cuando, digamos, analizando el papel de las emociones en la respuesta a la emergencia climática, en las distintas formas de activismo, activismo climático, activismo en defensa del agua, defensores del medio ambiente, etc. Esa es una primera división, por ejemplo. Y en tema de lo que me estaba preguntando específicamente sobre la afectación, hasta los psicólogos reconocen que hay ciertas emociones que caracterizan a las personas que son afectadas directamente por eventos meteorológicos extremos, como pueden ser huracanes, ¿no? Por ejemplo, eh, también temblores que no tienen que ver con cambio climático, pero todos esos, digamos, catástrofes socionaturales o sociales que pueden generar traumas. Y luego hay, específicamente en la emergencia climática, digamos, una afectación sutil que estamos sintiendo muchas personas para experimentar los cambios lentos que estamos viendo en los ecosistemas a causa del cambio climático. Entonces, hay ciertas emociones que podemos estar experimentando todas y todos al vivir una sequía, al experimentar un cambio en los patrones de lluvias, por ejemplo, al ver los ecosistemas dañados, degradados, ¿no? La pérdida de especies. Y luego, por supuesto, hay casos específicos. Ahora en México se está estudiando muchísimo toda la afectación emocional, por ejemplo, de Otis, ¿no? Hay psicólogos, psiquiatras que están atendiendo esa cuestión, ¿no? Y que están haciendo seguimiento a las personas que fueron víctimas de Otis. Pero más allá de esto, todas y todos los mexicanos, digamos, dentro de todas las personas que vivimos en este mundo, estamos sintiendo emociones por estar experimentando el cambio climático, aun cuando no hemos sufrido eventos meteorológicos extremos, aun cuando no hemos sido afectados materialmente o hemos perdido seres queridos, por ejemplo.
¿Hay alguna diferencia, doctora Alice Poma, entre el sufrimiento o el desequilibrio de la salud mental que se puede generar por un evento natural, catastrófico? Usted decía la sequía, los temblores, etcétera. Pero hay otros que son consecuencia de la actividad de grupos humanos, ¿no? Y entonces eso ya genera condiciones diferentes, ¿no? O sea, una cosa es resignarse a los efectos de un temblor, de un ciclón, de una sequía, de una inundación, pero otra condición diferente es cómo vamos a enfrentar una catástrofe climática que viene de la mano de seres humanos, ¿no? La tala inmonedada, por ejemplo, ¿no? En fin, hay muchas otras cosas. ¿Hay diferencias en la respuesta emocional? ¿Ustedes las han estudiado? Sí, digamos que en la literatura se estudia más bien la diferencia en el tipo de afectaciones, ¿no? Si son afectaciones materiales, de pérdidas de vidas humanas, o esas, digamos, afectaciones que podemos estar teniendo en la cotidianidad, como la ecoansiedad, que una persona puede sentir ansiedad porque vemos el degrado del medio ambiente y tenemos miedo hacia el futuro, aún sin haber sufrido nunca o ser afectado, haber sido afectado nunca por un evento meteorológico extremo. Sobre la causalidad, ¿no? Sobre si el ser humano ha causado esto, podríamos pensar, si pensamos en la emergencia climática, que es de origen antropogénica, es decir, es la consecuencia de un sistema productivo y económico, entonces en realidad son, digamos, la sociedad o el modelo económico dominante, de todas maneras son responsables también de eventos meteorológicos como Otis, por ejemplo, ¿no? En tema de emergencia climática. Sin embargo, no siempre se asocian a esto. Entonces, un afectado de un evento meteorológico extremo, como puede haber sido Otis, quizás no es lo primero que piensa, no es quién causó esto, no, no piensa en el cambio climático que se está, digamos, viendo y demostrando cada año más en todo el mundo, inclusive México, sino más bien piensa que, bueno, ya no tiene casa, que ya tiene que emigrar, por ejemplo, porque no tiene trabajo, que perdió algún ser querido. Entonces, yo creo que más bien en los eventos meteorológicos extremos lo que pasa es que hay un trauma y el seguimiento que se hace es al evento traumático de las personas, ¿no? Y por supuesto hay como terapias psicológicas, psicoterapia, que puedan ayudar a superar esos eventos traumáticos o a manejarlos, mientras se presta menos atención a los pequeños cambios que vivimos cotidianamente y que son más sutiles, ¿no? Porque son menos visibles, pero son constantes y tenemos que convivir con ellos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una vez el colega Enrique Leff me dijo, ay, no, es que ese pájaro azul en la Ciudad de México, yo me acuerdo que lo veía siempre y ahora llevo muchísimos años sin ver ese pájaro azul, ¿no? Cuando tomamos conciencia de que ciertas especies, por ejemplo, ya no las estamos observando, ya no viven en los ecosistemas que antes vivían, podemos, por ejemplo, sentir lo que llamamos el dolor climático, ese dolor vinculados con esa pérdida, que no es una pérdida así catastrófica en el sentido de un evento específico que nos quita nuestras casas, que nos quita nuestros seres queridos, sino más bien algo que pasó en los años, que no nos damos cuenta, hace que no pensamos en, ay, ese pájaro o ese árbol se está secando, o ese pájaro ya no existe, etcétera, ¿no? O ya no se ve tanta flora, tanta fauna en la ciudad, por ejemplo. Eso es un poco la diferencia. Es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo porque podemos llegar a sentir
muchísimas emociones al mismo tiempo y a veces hay momentos de quiebre donde nos damos cuenta, tomamos conciencia que estábamos sintiendo ansiedad, por ejemplo, pero no nos habíamos dado cuenta hasta que pasa algo, por ejemplo, más catastrófico, ¿no? Claro. En la, en la literatura empieza a haber términos, digamos que van emergiendo, ¿no? Como el de solastalgia. Ujú. Sí, sí está familiarizado con ese. Sí, ¿No le quiere platicar a nuestra audiencia a qué se refiere ese término? sí, es un término que creó un sociólogo, filósofo australiano, es ambas cosas, y pensó en esta emoción como la emoción que sienten las personas a vivir el degrado de su territorio. Exacto. Entonces, es una especie de dolor, ¿no? Que también se llama así solastalgia porque es una mezcla también de nostalgia, ¿no? De darse cuenta que antes había algo que ya no hay y esto nos causa un dolor específico, ¿no? Esa solastalgia. Y estaba pensando además las investigaciones de Albrecht, que es este sociólogo filósofo, australiano, que además además de sus artículos, tiene un libro de Heart Emotion, eso, justo donde discute más en profundidad ese concepto. Empieza con observar las emociones que sentían las personas que vivían en territorios afectados por minería en Australia, ¿no? Entonces, sabemos que una mina puede degradar muchísimo el territorio, talan los árboles, quitan la tierra, excavan, hacen excavaciones profundas, según si es, bueno, el tipo de minería puede tener afectaciones diferentes, pero justamente la investigación era más bien vinculada a qué sienten la gente que ve su territorio degradado, destruido por esas minas, ¿no? Entonces, aquí empiezas a emerger, a desarrollarse el término solastalgia, que ya tiene como unos 20 años que se ha desarrollado y que se está, digamos, empleando en ciencias sociales Claro. principalmente. Gracias. Estamos escuchando a la doctora Liz Poma, que es una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y nos está platicando acerca de un tema verdaderamente interesante, que son las emociones en la emergencia climática. Me parece que Lilia tiene una pregunta. ¿La quieres hacer ahorita, Lilia? Ah, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de preguntar. Sí, doctora, es que este tema me parece sumamente interesante y si no tienen inconveniente, me gustaría mucho que nos hablara acerca de la relación de las emociones y la cultura en el proceso de las luchas sociales. Hablaba hace rato de que las personas pues se ven afectadas tras la pérdida de sus entornos naturales que finalmente son parte de nuestro patrimonio, nuestro entorno es nuestro patrimonio natural también y en ese sentido me parece que la relación cultural, ¿no? Con las emociones y las luchas sociales y la pérdida de estos entornos tiene mucho que ver de acuerdo con algunos textos que he leído, incluyendo artículos muy interesantes de usted. ¿Podría platicarnos un poquito de esos vínculos? Sí, desde la sociología, justamente se analizan y se estudian las emociones como constructos socioculturales. Entonces, para nosotros, desde ese enfoque, culturas y emociones están muy vinculados, es decir, las emociones son parte de la cultura y dependen de la cultura. Entonces, a pesar de que los seres humanos podemos sentir emociones que al traducirlas, porque además las nombramos en nuestros propios idiomas, y si tenemos que hablar con otras personas, tenemos que traducir para que nos entendemos, podemos usar a veces como etiquetas, es decir, palabras que son parecidas, pero cuando vamos a ver más en profundidad lo que estamos sintiendo,
vemos que la etiqueta que define una emoción no siempre es suficiente y hay emociones que son, bueno, todas las emociones son construidas culturalmente, pero algunas especialmente se diferencian de cultura en cultura. Entonces, hablando directamente de las luchas sociales, podemos, bueno, en mis investigaciones he podido ver a lo largo de esos 10, 12 años que hay emociones que sienten las y los luchadores o defensoras del medio ambiente en distintos contextos culturales, ¿no? Por ejemplo, España y México, pero hay otras emociones que se construyen de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el apego al lugar, que es ese vínculo afectivo que podemos construir con un territorio en el que habitamos, lo podemos identificar, observar y ver en distintas personas, ¿no? En la defensora en España, en el defensor en México y quizás si vamos también a otros países de culturas completamente diferentes. Lo interesante desde el enfoque sociológico es que vamos viendo también cómo se construye este apego, por ejemplo. Entonces, si vamos a ver la cosmovisión indígena, por ejemplo, en un pueblo originario, quizá el apego al territorio se ha construido de manera diferente que el habitante, por ejemplo, de Ciudad de México. Entonces, hasta en una investigación que llevé a cabo en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, en la defensa del acuífero en Avenida Azteca 215, pude ver que, por ejemplo, había personas que habían crecido y vivido en los pedregales de Coyoacán, que habían construido su apego al lugar a lo largo de los años y las décadas, y otras personas que se unieron a la lucha del manantial, que no tenían ese vínculo afectivo al principio con este lugar y lo fueron construyendo con la lucha. Entonces, uno de los resultados, por ejemplo, de mis investigaciones es que ese apego al lugar, ese vínculo afectivo que construimos con los lugares que amamos, puede cambiar, puede fortalecerse gracias a la lucha. Es muy importante, de todas maneras, para toda la defensa, porque si sentimos desapego hacia algo, es más complicado que lo vamos a cuidar y que lo vamos a defender, ¿no? Entonces, el apego es un elemento fundamental para defender el territorio, pero además, al defender el territorio, se va fortaleciendo, porque es un vínculo afectivo dinámico, ¿no? Y eso es un poco la visión sociocultural y que no es solo de la sociología, porque hay psicólogos que trabajan desde el enfoque sociocultural y, digamos, no se enriquecemos mutuamente en las investigaciones, porque aunque venimos de disciplinas diferentes, digamos, compartimos ese enfoque y podemos aportar a este enfoque desde distintas disciplinas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hace algunos meses, el doctor Juan José Santibáñez, que está con nosotros, nos presentó un fenómeno que sucedía en la India, donde había una serie de suicidios relacionados precisamente con la pérdida del hábitat. Es un abuso, mi querido Juan José, pero nos podrías platicar de esto para que la doctora Poma opine. Bueno, sí, hicimos un pequeñito trabajo sobre este impacto del cambio climático en las emociones y pues, yo soy antropólogo y sociólogo, entonces no pude avanzar mucho más hacia los temas de salud mental, pero sí hacia cómo se destruye esta noción de apego que ahora nos presenta eh, y que, bueno, en la antropología es muy tratado el tema en la perspectiva del apego al terruño, ¿no? A la tierra inmediata, digamos, de los campesinos. Y esa pérdida de verdor, de productividad, de agua, ¿no? Genera inmediatamente reacciones que van sobre la propia vida de los campesinos. Entonces me llama la atención que haya trabajado Oaxaca porque justamente ese es uno de los sitios donde el daño al medio ambiente pues es absolutamente contiguo a todo ese terruño con el que crecemos y del que dependemos emocionalmente también, ¿no?
Sí, en este punto me gustaría escuchar más su propia experiencia en el caso Oaxaca. Sí, en el caso Oaxaca trabajé en realidad con colectivos feministas. Entonces, más que con defensa del territorio. Entonces, en ese sentido, no le podría dar más ejemplos de apego al lugar en Oaxaca. Pero sobre la vinculación con la pérdida, bueno, mi tesis doctoral queda en defensa, bueno, contra la construcción de represas. Ha trabajado el tema de la pérdida y me ha apoyado en literatura psicológica sobre apego al lugar, porque bueno, es un concepto que también se ha trabajado desde la sociología y la psicología a lo largo de las últimas décadas y se ha demostrado que la pérdida de un lugar querido es equivalente a la pérdida de un ser querido. Es decir, se puede vivir una experiencia muy similar y parecida a un luto cuando las poblaciones son, por ejemplo, alejadas de su tierra, cuando son obligadas a irse o cuando lo pierden por culpa de la destrucción, ¿no? Y en ese sentido sí es una, digamos, un elemento que se toma muy poco en cuenta cuando se hacen las evaluaciones, por ejemplo, de impactos ambiental, ¿no? Cuando se planifican ciertas obras, proyectos, etcétera. Nunca se tiene en cuenta la afectación emocional, que no solo es psicológica, sino es psicosocial, ¿no? Porque incluye también, por ejemplo, la pérdida del tejido comunitario, ¿no? La pérdida de relaciones humanas, la pérdida de vínculos entre las personas, de solidaridad, etcétera. Y toda esa pérdida, por ser difícil de medir, sobre todo a nivel cuantitativo, siempre se deja por un lado, ¿no? Simplemente en los mejores de los casos se ofrece a las poblaciones afectadas otro lugar donde poder ir a vivir o una compensación, ¿no? Por el degrado del territorio, por las consecuencias quizás de la contaminación, etcétera, pero sin casi nunca tener en cuenta esa pérdida, ¿no? Y todas las consecuencias que pueden tener esa pérdida en las vidas de las personas y de las futuras generaciones, ¿no? Eso sí lo he estudiado muy en profundidad, por ejemplo, en Jalisco, en esa comunidad de los Altos de Jalisco, donde fui a hacer mi investigación doctoral, donde las personas te decían, bueno, ganaron, fue un caso de éxito que quise incluir en la tesis porque la mayoría, lamentablemente, de los conflictos socioambientales no logran digamos, ganar o salvar su territorio. Y en este caso sí lograron que no se hiciera la presa, pero digamos, un elemento muy interesante es que las personas de esa comunidad te contaban cómo habían vivido ese proceso de posible pérdida y cómo habían vivido un proceso de revalorización de su pueblo a partir del hecho de que hubiera podido quedarse bajo las aguas y hubieran podido perderlo todo, ¿no? Entonces las personas te decían, es que nosotros pensábamos en el panteón. ¿Qué pasaba con el panteón? ¿Qué pasaban con nuestros muertos que se hubieran quedado bajo las aguas? ¿Qué pasaba con esas paredes que construimos, ¿no? Con tantos sacrificios? ¿Qué pasaba con mis vecinas, que son las que yo si me enfermo o cuando me enfermo, me llevan una jarra de agua, ¿no? Entonces, la gente estaba asustada de perder todo eso, perder las relaciones vecinales, los vínculos comunitarios, la solidaridad, de ir a vivir en periferias, ciudades, otros lugares donde perdían su propia identidad, donde no eran nadie, ¿no? Y eso es muy interesante porque en testimonios, porque aplico metodología cualitativa, entrevistas a profundidad, o sea, en testimonios, por ejemplo, España y de México, hay algunas mujeres que casi emplean las mismas palabras, siendo de países diferentes, en contextos diferentes, ¿no? Entonces, en los dos países había mujeres que me decían, es que si me tengo que desplazar allá, allá no soy nadie, porque mi identidad depende de dónde estoy, ¿no? Y en uno de los casos españoles que estudié, que sí fue inundado por una represa,
También, antes hablaron de suicidios, hubo una persona que se suicidó antes de que le quitaran la casa. Entonces, prefirió matarse en su casa antes que llegara la policía y la Guardia Civil, en este caso de España, para desalojarlo, ¿no? Entonces, y sí, hubo muertos, hubo heridos, son conflictos muy duros y hay muchísimo, digamos, dolor en esos casos. Muy bien. Estamos escuchando a la doctora Alice Poma, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y nos está platicando un tema realmente muy difícil de manejar, que son las emociones en las emergencias climáticas. Doctora Poma, hemos llegado a la mitad de la emisión. Ya nuestra audiencia tiene una buena cantidad de preguntas. Si está usted de acuerdo, vamos desahogándolas. Adelante, muy bien. Gracias. Empezamos con Eric Moreno, que tiene dos preguntas. ¿De qué manera puede influir un fenómeno meteorológico dentro de una urbe en el que las personas viven bajo un constante estrés laboral, como puede ser la Ciudad de México, con las constantes lluvias actuales, o como lo fue Otis dice para Monterrey, pero debe ser para Acapulco, ¿no? ¿Pueden las emociones de las personas verse afectadas de una manera positiva bajo un fenómeno climático? Bueno, por supuesto, el contexto es fundamental. Gracias, Eric, por la pregunta, porque me ayudas a decir algo que sí todavía no había evidenciado. El contexto en el que sentimos las emociones es fundamental. Entonces, no es lo mismo estar en el tráfico de la Ciudad de México y quedarnos atorados 2 horas, por ejemplo, en un auto porque hay inundaciones, está lloviendo fuerte, que estar, no sé, paseando en un jardín y empieza a llover y casi puedes, no sé, disfrutar del olor de la tierra mojada. Entonces, los fenómenos meteorológicos, por supuesto, influyen en las emociones que sentimos, pero además es el contexto en el que estamos experimentando esos eventos meteorológicos, ¿no? Entonces, un huracán puede ser, digamos, puede generarnos terror si estamos en unas condiciones donde peligra nuestra vida, pero quizás si estamos en un lugar seguro y, no sé, vemos llegar a algún evento meteorológico, aunque fuerte, quizá no extremo, pero podemos estar, qué sé yo, si uno no tiene miedo, por ejemplo, disfrutando de una buena tormenta, ¿no? Entonces, depende muchísimo de dónde estamos, cómo estamos. Entonces, hablase de estrés laboral. Si estamos ya estresados, quizás, por supuesto, ese estrés también influye en las emociones que vayamos sintiendo, ¿no? Si estamos muy relajados y es domingo y no tenemos que salir y llueve, quizás estamos, bueno, tranquilos porque podemos quedarnos en nuestro sofá leyendo un libro y hasta el ruido del agua nos gusta, ¿no? Tomando un cafecito. Entonces, pues el contexto lo juega todo y cuando queremos comprender las emociones en la emergencia climática, lo que analizamos es el contexto en el que las personas sienten las emociones y lo que preguntamos es cómo sienten esas emociones, hacia qué sienten esas emociones, ¿no? Intentamos comprenderla en profundidad. Gracias. A Quetzali AZ nos dice, hablando del tema de la solastalgia, que como bien lo explicaba, tiene que ver con la incertidumbre que embarga al individuo de qué es lo que pasará con su futuro, dado que esa riqueza ambiental se está acabando. ¿Cree que esa mezcla de emociones propicie que las personas tomen acciones ante este deterioro? Es decir, ¿puede esa preocupación incitar al individuo a hacer algo o cree que esa sensación solo es momentánea?
Bueno, esa pregunta, gracias Quetzali, también es complicada porque las mezclas de emociones siempre nosotros es lo que analizamos, ¿no? Cómo interactúan las emociones entre sí. Pero no hay una regla para decir esa emoción, preocupación más miedo tiene esta consecuencia, ¿no? Seguramente lo que demuestran nuestras investigaciones, lo que se puede leer también en la literatura sobre este tema, la preocupación es una emoción muy importante para que actuamos frente a un problema. Porque si no estamos preocupadas y preocupados, no nos vamos a actuar. Pero ahí no hay un nivel óptimo de preocupación, porque un nivel demasiado alto de preocupación puede convertirse en angustia, puede convertirse en ansiedad, puede transformarse hasta en un problema de salud mental en algunos casos. Y, por ejemplo, cuando la preocupación está vinculada, por ejemplo, con resignación, no podemos estar preocupados por algo por el cambio climático, ¿no? Porque vemos que cada año es peor. Este año las olas de calores fueron horribles en primavera, luego hubo sequía, luego empezó a llover muy fuerte y hay inundaciones. Entonces estamos preocupados, pero no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque es un problema global, porque nosotros como individuos, bueno, que podemos quizás hacer el grifo 5 minutos, hacer otras cosas que nos sugieran, pero sentimos que no podemos hacer más. Si es así, hasta la preocupación no lleva a actuar. Pero si la preocupación está vinculada con, por ejemplo, esperanza en la acción colectiva, que es lo que nosotros vemos en los activistas, por ejemplo, ¿no? Entonces la preocupación sí es fundamental y la preocupación puede movilizar. Hasta el miedo puede movilizar, pero hay miedos que paralizan también, ¿no? El miedo a lo que puede pasar en el futuro, el miedo a no tener futuro de las nuevas generaciones, o el miedo que nuestros hijos, nietos o futuras generaciones no tengan un planeta en el que vivir, puede movilizarnos. Pero si este miedo se transforma en pánico, nos paraliza. Entonces, ahí hay otro concepto que nosotros manejamos en sociología, es que llega un momento que tenemos que manejar las emociones como el miedo, la angustia, etcétera, que pueden llegarnos a paralizar. Eso es. Katia Galindo pregunta, ¿qué papel juegan las emociones en la movilización social y la adopción de políticas públicas contra el cambio climático? Esta también es una pregunta muy grande porque hay muchísimas emociones que tienen, digamos, distintos efectos en la movilización social. Y en cuanto a la política pública, normalmente en política, porque hay una rama que estudia las emociones también en ciencias políticas, la política profesional emplea las emociones. La relación, y por ejemplo, una de las reglas del sistema capitalista es que no tenemos que preocuparnos, ¿no? Y que alguna tecnología llegará para solucionar esto del cambio climático y no tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Los activistas, las activistas, por ejemplo, hacia climáticos que enfrentan la emergencia climática o por la justicia climática, por supuesto, intentan presionar a los tomadores de decisiones para que haya políticas públicas que faciliten, que promuevan una mejor respuesta, una respuesta más eficiente a la emergencia climática. Ahí, solo en esta relación, podemos encontrar muchísimas emociones. Una de las más importantes es la confianza. Si hay o no confianza, por ejemplo, en los tomadores de decisiones. Y todos los datos apuntan que la confianza hacia tomadores de decisiones como hacia empresarios está disminuyendo años tras años. Entonces, hay activistas, por supuesto, que tienen campañas que intentan presionar, pero a pesar de no tener mucha confianza, a veces sienten frustración porque todas sus acciones en este sentido no se traducen en verdaderas políticas públicas que puedan hacer la diferencia, ¿no? Entonces, aumenta la desconfianza. La desconfianza a veces sí no es, digamos, equilibrada con la confianza en otros actores, hasta puede llevar a la gente a dejar la lucha.
Entonces, aquí las y los activistas climáticos trabajan muchísimo, por ejemplo, para mantener cierto grado de confianza, por lo menos en los actores aliados con quien colaboran. Y de todas maneras, intentar manejar la desconfianza hacia otros actores, como tomadores de decisiones, para seguir presionando, porque de todas maneras sabemos que si queremos enfrentar la emergencia climática lo tenemos que hacer como sociedad en nuestro conjunto, ¿no? Que no solo una parte de la sociedad puede estar actuando para la emergencia climática, porque eso no será suficiente. Entonces, es un tema muy complejo, tenemos varias publicaciones sobre esto, entonces también luego eventualmente le puedo pasar mi correo electrónico por si quieren profundizar algún tema en específico. Muy bien. Ari Moes nos envía no nos envía una pregunta, nos envía un comentario. Dice, aunque una comunidad indígena trate de defender sus recursos ante una empresa que explota el territorio, las políticas no garantizan su cuidado. Gracias, Ari, por el comentario. Con las preguntas, si doctora Poma quiere hacer alguna referencia al comentario de Ari Moes. Bueno, el tema, justo uno de los últimos artículos que he escrito, que será publicado en estos días, es sobre el miedo entre los activistas en México, justamente vinculado con la violencia hacia defensoras y defensores del territorio en nuestro país. Y, por supuesto, el comentario de Aline tiene mucho que ver con las emociones que nosotros estudiamos, porque por ejemplo, el miedo que se puede llegar a sentir en México siendo activistas o defensoras del territorio no es lo mismo que se puede sentir en otros países, pensamos Europa o cualquier país europeos o hacia Estados Unidos, quizás, porque por supuesto, el miedo a, digamos, sufrir violencias de muchos tipos, ¿no? Desde desapariciones, asesinados, pero también hostigamiento, violencia a través de medios digitales, o etcétera, influye muchísimo. Entonces, en algunos casos puede alejar la gente, ¿no? Del activismo, de la defensa. En el caso de las comunidades indígenas, en todos, digamos, los procesos comunitarios donde hay comunidad, donde hay un colectivo, nosotros hemos observado que hay estrategia de manejo del miedo a causa de esa violencia, que hace que la gente se autocuide dentro de la comunidad y pueda seguir defendiendo su territorio a pesar de que el Estado no los defiende. Pero, por supuesto, esta falta de protección por parte del Estado, de las y los defensores, influye muchísimo en las emociones que las personas sienten en México en defender el territorio y también en la participación, porque mucha gente puede no quererse involucrar por miedo a sufrir violencia. Muy bien. Michelle Aranda pregunta, ¿cómo se puede utilizar las narrativas emocionales para comunicar de manera más efectiva la urgencia del cambio climático? El tema de emociones y comunicación de cambio climático es otra rama que sí se está estudiando mucho. Una estudiante que tuve el placer de dirigir acaba de titularse la maestría sobre el tema de emociones y comunicación de cambio climático en México. Y estamos trabajando a un curso de educación continua para el año 2025 sobre esto, porque ya o en otros países como Estados Unidos ya se lleva por lo menos 15, 20 años atendiendo el tema de las emociones en la comunicación de cambio climático. Y todavía hay muchas cosas por conocer. Es decir, el problema de las emociones es que la podemos emplear en las narrativas, pero no sabemos cómo las personas luego las interpretan o qué emociones sienten hasta leer las narrativas que se pueden construir también incluyendo las emociones. Justo porque las emociones son constructos socioculturales, las personas las construimos de distintas maneras. Entonces, los estudios de comunicación de cambio climático que han intentado
o han profundizado el papel de las emociones, han visto, por ejemplo, que centrar las campañas en el miedo al cambio climático no es efectivo porque puede alejar a la gente. Hay una socióloga norteamericana, Norgaard, que por ejemplo identifica 3 emociones incómodas: miedo, culpa, impotencia, como las emociones que influyen en el hecho de que la gente niegue el cambio climático y no quiera hablar del tema, ¿no? Entonces, la idea, digamos, ahora actualmente más compartida es que idealmente hay que decir la verdad, porque la emergencia climática está aquí, es urgente, estamos viendo las consecuencias y va peor. Entonces hay que proporcionar la información verídica, aunque es difícil y dolorosa, pero también con narrativas esperanzadoras. Entonces, ¿dónde encontramos las narrativas esperanzadoras? En el tema, por ejemplo, de esperanza, en la literatura de cambio climático, hay un debate muy grande, porque hay un tipo de esperanza constructiva, que normalmente es la esperanza en las y los activistas, en las y los defensores, en las personas que tienen conciencia por el medio ambiente, que intentan, digamos, aumentar esa cultura ambiental. Pero hay falsas esperanzas, y con las falsas esperanzas se piensa sobre todo a las tecnologías que apuntan a, por ejemplo, descarbonizar, que ofrecen alternativas tecnológicas para salir del cambio climático. Entonces, el debate es abierto, las emociones son muy importantes, hay que, digamos, experimentar con nuevas narrativas, porque la comunicación del cambio climático hasta ahora ha alejado a las personas del problema. Entonces, hay que experimentar con nuevas narrativas que acerquen a la gente al problema, que generen un nivel de preocupación que no las alejes y que sean esperanzadoras, ¿no? Esperanzadoras más bien en que sí, juntas y juntos podemos enfrentar ese problema. Esa sería mi respuesta rápida. Muy bien, gracias. Estamos escuchando a la doctora Alice Poma, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nos piden su correo electrónico, doctora. ¿Sería posible que lo pusiéramos ahí, Lilia? Lo podemos poner en el chat. Lo voy a poner en el chat y si quieren lo pueden luego compartir. Es apoma@sociales.unam.mx. Está muy fácil. Sí, porque hay suscitó mucho interés el tema en nuestra comunidad. Me da mucho gusto. Si quiere, seguimos. Pedro Rivera dice, ¿cuál sería el efecto inmediato de tener un problema de apego con toda esta parte de los fenómenos climáticos? Hay un psicólogo muy destacado, muy consolidado en Inglaterra, que ha trabajado justamente el tema del apego al lugar en un contexto de cambio climático y justamente cómo podemos desapegarnos de los territorios en los que vivimos a causa del cambio climático. Si hemos construido el apego hacia un territorio porque tenía ciertas características climáticas y esas características cambian completamente, y por ejemplo, las nuevas características climáticas o los nuevos patrones climáticos donde vivimos representan una amenaza para nosotros, entonces podemos, digamos, nuestro vínculo afectivo con ese territorio puede empezar a modificarse, a cambiar, hasta llevarnos a ir a vivir a otro lado. Por ejemplo, vivimos en una ciudad que antes tenía un clima agradable. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Que hace unos años varios amigos y colegas que tenemos ahí nos decían que era maravilloso y ahora es muchísimo más caliente, ¿no? Y pasa de temperaturas altísimas, luego a inundaciones, aún más extremo que Ciudad de México. Entonces, en este caso, una persona puede decir, no, yo ya no puedo aguantar olas de calores de 40 grados, entonces voy a vivir a otro lado, ¿no? Por supuesto, hay una cuestión, que hay personas que sí pueden decidir que van a vivir a otro lado, pero la mayoría de las poblaciones no pueden decidir. Entonces tienen que sufrir esos cambios y adaptarse como pueden en el sentido de a veces solo aguantarse, ¿no? Entonces, sí hay un impacto también en la construcción del apego a los territorios a causa del cambio climático, además de una desigualdad fundamental, que es que no todas las personas se pueden adaptar de la misma manera, porque hasta ahora la adaptación
está muy vinculada con la capacidad económica de cada quien. Muy bien. Liz Hernández nos pregunta, ¿cuáles son los riesgos del cambio climático y qué podemos hacer? Ay, esa otra preguntota de hora y media. Podemos hacer muchas cosas y hay también muchos riesgos. La verdad que el cambio climático va a tener efectos diferenciados según los lugares. Sabemos que en México la temperatura promedio se está alzando más que en otros países del mundo. Sabemos que los efectos más probables bueno, que ya estamos viviendo, pero que van a peor y que son más probables en México son aumento de temperaturas, aumento de sequías y siempre más severas, ¿no? Aumenta la intensidad, aumenta la durada, olas de calor, sequía y luego periodos lluviosos que serán digamos, menos lluvias, pero muy intensas y concentradas en algunos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo siempre digo que lo primero es tomar conciencia, es decir, sé que la información sobre cambio climático puede agobiar, angustiar, deprimir, tiene unos efectos emocionales horribles y no lo digo yo, es decir, no es solo sentido común, sino hay estudios sobre científicas y científicos climáticos que sufren problemas de salud mental por estar todo el tiempo a contacto con esta información. Por eso es un problema en la comunicación de cambio climático. No es fácil, no es sencillo, no es bonito, no es agradable decir a la gente lo que va a venir, pero tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tomar conciencia, leer mucho, informarse, pero no hacerlo solas y solos. Entonces, informarse y encontrar otras personas con las que platicar de esto. Y idealmente, yo siempre digo, intentar también compartir lo que se siente. Entonces, multiplicar los espacios de discusión, de debate, de desahogo sobre lo que está pasando, lo que va a pasar y cómo nos sentimos. Ese para mí es el punto de partida. Desde ahí, una vez que aprendemos a enfrentar lo que está llegando, lo que tenemos y lo que está llegando, y que empezamos a manejar nuestras emociones climáticas, como las estamos denominando, ¿no? Las emociones que sentimos por los efectos del cambio climático ya se están llamando emociones climáticas. Entonces, en este punto podemos pensar en alternativas. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a mitigar? Entonces, y ahí, por ejemplo, el activismo climático es muy claro en decir, hay que apostar por la justicia climática, ¿no? Porque el modelo capitalista también está dando sus soluciones, ¿no? Tecnológica por un lado, pero también que aumentan la desigualdad social. Entonces, el movimiento por la justicia climática dice, tenemos que encontrar soluciones colectivas, tenemos que encontrar en soluciones de adaptación al cambio climático, a la emergencia climática, donde todas las personas y todas las demás especies puedan seguir viviendo en condiciones, digamos, de vida digna y segura, ¿no? Sin amenazas por la vida, etc. Es un reto, es un desafío, pero probablemente es el más grande desafío que tiene la humanidad ahora. Pero tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Y para mí lo primero es sentarse, informarse, platicar mucho y compartir emociones, compartir lo que sentimos para que estas no nos depriman y no nos encierren en nuestras casas porque ya todo se ha ido al carajo, entonces no vale la pena hacer nada. No, sí se puede hacer mucho, pero tenemos que enfrentar nuestras emociones y pensar que sí, juntas y juntos lo podemos hacer. Muy bien, doctora Oma, suena a un mensaje de cierre muy optimista. De hecho, ya llegamos a la recta final de este conversatorio. Desafortunadamente nos quedamos con muchas preguntas en el tintero. El tema ha generado mucho interés y mucha participación y lo que podemos hacer es agradecerle como siempre a a nuestra audiencia, a Pedro Rivera, Michelle Aranda, a Pana Ramírez, Liz Hernández, Ari Moes, Sergio Alejandro Hernández, Yucari Rosas, Carmen Gutiérrez, Maurín Ávila, Leslie Hernández, Cali BF, Carla Monroy, Dani Díaz, Paola Cuevas,
Gael Aguayo, Andrés Manovan, Marijose Valderas, Plátano Chiapas, Diego Imanol, Paula Aguirre, Fanny Zúñiga. A todos ellos, muchísimas gracias por su interés. Seguramente muchos de ellos se pondrán en contacto con usted. Seguramente ahí hay varios tesistas en potencia que van a hacer un trabajo interesante. Y entonces yo le pediría al doctor Juan José Santibáñez que nos obsequiara una reflexión de salida de este conversatorio. ¿Estás de acuerdo, Juan José? Sí, bueno, muchas gracias, doctora Liz. Efectivamente es muy importante para nuestra audiencia el tener una perspectiva que abre no solo los ojos para tomar conciencia sobre la emergencia climática y las oportunidades de acción colectiva, sino que renueva la perspectiva de la sociología, de las ciencias sociales, de la antropología, pero también de los ingenieros y de los biólogos que son parte de nuestras escuchas, para trabajar eh, con mucha motivación en agrandar los espacios de participación, en canalizar las emociones y conseguir esta perspectiva de mitigación, control, etcétera, del cambio climático, pero como se dice casi maniqueamente, desde abajo. Pero esta perspectiva que nos ha comentado me parece que arroja senderos muy seguros para que nuestros futuros profesionistas se interesen más en el tema y puedan aportar más para esta nueva narrativa esperanzadora. Gracias, Juan José. Doctora Liz Poma, cerramos el programa. Nos regala un comentario de salida, un comentario de cierre. Sí, bueno, quiero agradecer a todos y todas. Siempre es interesante, siempre estoy disponible para hablar de esos temas. Y creo que, bueno, uno de los retos más grandes que tenemos en digamos, en esta época es no resignarnos. La resignación es otra emoción. Y ya no resignarnos es algo que es una forma de victoria, ¿no? Si seguimos con esa esperanza constructiva hacia la acción colectiva, seguramente vamos a encontrar camino para construir otro mundo, para construir una adaptación desde abajo, como decía Santibáñez, para apostar por la justicia climática y social en lugar de, bueno, el contexto de desigualdad, ¿no? Y de violencia que caracteriza el sistema capitalista. Entonces, yo creo que sí hay esperanza hasta que creemos en la lucha social. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy ilustradora de un tema que poco tratamos en estos temas del agua. Estuvimos con la doctora Liz Poma del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Les agradecemos a todos su presencia en este conversatorio. Les recordamos que el próximo conversatorio es el martes a las 6 de la tarde y que hablaremos de los humedales de la pandemia de la mano del doctor Alejandro Alba Martínez. Ojalá nos sigan brindando su compañía y les recordamos que esta es una emisión auspiciada por el Museo Gota de Agua. Marca el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y les agradecemos su presencia en esta emisión. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma. Nos saludamos y nos vemos el próximo martes en estos mismos canales. Muchas gracias a todos.